Literatura contemporánea. Contexto histórico. La segunda mitad del siglo XX se sitúa desde el culmine de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, se produjeron importantes cambios sociales, científicos, culturales y artísticos, que afectaron especialmente a los países desarrollados. En 1950 se dio inicio a la guerra entre Corea del Sur y del Norte hasta 1953. En 1953 inició la Revolución Cubana al mando de Fidel Castro y su hermano Raúl Castro. Ellos lideraron un levantamiento en la ciudad de Cuba, el cual triunfó en 1959. A pesar que Fidel falleció hace algunos años, su hermano continúa su legado. En 1958 se dio la creación de la NASA y en 1960 Kennedy es elegido presidente de Estados Unidos. En 1961 se da la construcción del Muro de Berlín, el cual fortalece el sistema soviético fuera de la Unión Soviética. En 1962, Estados Unidos interviene en la guerra de Vietnam y en 1969 el ser humano llega a la Luna. Para 1989 cae el Muro de Berlín, lo cual significa el fin de la Guerra Fría, y en 1991 se da la disolución de la Unión Soviética. Contexto cultural. Los avances de telecomunicaciones permitió que a los medios de comunicación tradicionales como la prensa, radio y televisión se sumen la telefonía móvil, el fax y el correo electrónico. Además, se desarrollaron ciencias sociales como la psicología, la sociología y la antropología. En el arte se dio el op art, que busca producir efectos ópticos, el minimalismo, que realizó composiciones abstractas de gran sencillez, el hiperrealismo, que trata de plasmar la realidad con gran detalle como el pintor Chuck Close, y la pintura postmoderna, que combina elementos de otros estilos. En la música se dieron estilos que causaron gran revuelo social como el rock, el soul, el twist, el heavy metal y el pop. Algunos artistas conocidos de esta época son Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, Stevie Wonder, Bob Marley, los Bee Gees y Michael Jackson. En la música latina resaltan los estilos de música como el bossa nova, el tango y el vallenato. En la danza se da el rock and roll, el twist, el reggae, y el breakdance, entre otros bailes. En esta etapa se produjo un rápido progreso de la ciencia y la tecnología, especialmente en la biología, medicina y física, como en la investigación genética, la creación de nuevos medicamentos y los estudios sobre el átomo que permitieron la producción de energía nuclear. En 1958, la compañía Bell crea el primer módem que permitía transmitir datos. Contexto social. En los países en vía de desarrollo, el traslado de la población del campo a las ciudades dio lugar a extensos barrios o suburbios donde gran parte de la población vive en míseras condiciones. A partir de 1945, en los países avanzados, las mujeres lograron derechos políticos y accedieron a la enseñanza y al mercado laboral, logrando así su independencia económica. Sin embargo, en otros países, la situación de la mujer siguió siendo injusta. Asimismo, ocurrieron movimientos sociales como el Movimiento de Mayo del 68, que se inició en Francia, el Movimiento Hippie, que fue un movimiento juvenil iniciado en Estados Unidos, el Movimiento Pacifista, que surgió durante la Guerra Fría, y el Movimiento Feminista, que tiene como objetivo lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, ocurrió el auge de las drogas, el cual causó graves daños sociales. Contexto político-económico. Los gastos de la guerra debilitaron el poder económico de los países involucrados. El proceso de descolonización, iniciado después de la Segunda Guerra Mundial, incrementa e imperios como el francés o el británico perdieron numerosas colonias en África y Asia. Al final del siglo, tras la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos de América quedó como la única superpotencia mundial. Durante la segunda mitad del siglo XX, se desarrollaron características literarias. Se cultivaron tres principales géneros literarios: la poesía, la narrativa y el teatro. La narrativa.
Los ejes temáticos de los narradores fueron las migraciones y el desarrollo urbano. Asimismo, se inspiraron en el realismo urbano y en el neorrealismo, los cuales marcaban una realidad que debía ser representada. En cuanto a la estética y los temas utilizados, se usó el lenguaje coloquial y la representación de la vida marginal de las grandes ciudades. También hubo una representación social, la cual se enfocó en el crecimiento urbano, las grandes olas migratorias, los nuevos asentamientos y las nuevas barriadas. Algunas características de la narrativa. En el lenguaje hubo uso del coloquialismo y también accidentes del habla, énfasis en los personajes y en la voz narrativa. Los escenarios que se utilizaron fueron barriadas en las zonas periféricas y marginales, debido a las olas migratorias. Algunos narradores destacados de la época fueron Luis Loaiza, Oswaldo Reynoso y Julio Ramón Ribeiro. En la poesía, hubieron tendencias y líneas estéticas. Hubo un compromiso político militante que desembocó en una poesía socialista. También había la poesía pura, la cual se caracterizaba por su índole cultista, el apego a las formas tradicionales y la sonoridad clásica, el desarrollo de un imaginario surrealista de referencias naturales y un preciosísimo sonoro. Los temas tocados eran la experiencia amorosa, visión sobre la muerte, la vida y la naturaleza, y la vida cotidiana. Por otro lado, también se creó la poesía social, donde tuvieron una ideología marxista, donde ahí influenció muchísimo el socialismo y el comunismo. Esta representaba a la familia, los espacios públicos, las costumbres, las estructuras de poder y desigualdad social. Por otro lado, el teatro desarrolló diferentes estilos, como por ejemplo el estilo de la posguerra o exilio. Este era convencional, bien construido, con diálogos sólidos, cómico con intención de crítica, y también estaba centrado en la burguesía. También se creó el teatro de humor. Era renovado, continuista, y hablaba de situaciones absurdas e inverosímiles. Tenía un lenguaje ingenioso y poco convencional. También se creó el teatro existencialista y social, también llamado como realista y comprometido. Este expresaba inquietudes existenciales. La censura impide muchos estrenos de muchas obras, las cuales recreaban la vida cotidiana española. Por último, el último estilo de teatro creado fue el teatro último, el cual daba una vuelta a la tradición, ya que tocaba temas de la actualidad, como las drogas, la delincuencia, entre otros. Algunos factores de este estilo era que eliminaba la censura. Así, más obras podían salir para la vista del público. También se destaca el teatro comercial y salen a la luz dos autores muy conocidos como Fermín Cabal y Alfonso Vallejo. Al hablar de las obras en la segunda mitad del siglo XX, una de las primeras que se nos viene a la mente es Cien años de soledad, escrita por Gabriel García Márquez. Esta novela relata la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en un pueblo ficticio llamado Macondo. Otra muy reconocida novela de esta época es llamada Matar a un ruiseñor. Esta fue escrita en 1960 por Harper Lee y su publicación tuvo un éxito instantáneo, ganando el premio Pulitzer y pasando a convertirse en un clásico de la literatura. Cuando hablamos de otras novelas reconocidas de la época, podemos tener Rebelión de la Granja, escrita por George Orwell en 1945, otras novelas como La Casa de los Espíritus, escrita por Isabel Allende en 1982, publicada en Buenos Aires por la editorial Sudamericana, La Metamorfosis, escrita por Franz Kafka, que fue publicada en 1915 y narra la historia de Giorgio Samsa, que es un comerciante que se convierte en un insecto gigante similar a una cucaracha. Luego también tenemos Bestiario, escrito por Julio Cortázar,
es el título del primer libro de cuentos de Julio Cortázar, fue escrito en 1951. Luego también está Siddhartha, escrito por Hermann Hesse, y fue una novela alegórica escrita después de la Primera Guerra Mundial en 1922. Inclinándonos un poco más hacia la poesía, encontramos poemas de Pablo Neruda como 20 poemas de amor y una canción desesperada, autores como Leopoldo Panero con Las manos ciegas, autores como Luis García Montero, que escribió Poética, que como el mismo título del poema indica, es una manera sutil de los diferentes tipos de poema de la época. Y por último, Federico García Lorca con Romance de la Luna. Al hablar del teatro nos vienen obras a la mente como Bodas de Sangre, escrita por Federico García Lorca, Doña Perfecta, escrita por Benito Pérez Galdós, obras también como La Mordaza y La Cornada, escrito por Alfredo Sastre, y por último obras como La Camisa del Cuarto Poder, escrito por Lauro Olme. La rebelión de la granja. Fue escrita por George Orwell, un autor que nació en Motihari, India, en el 1903, durante el periodo de colonias inglesas en la India en el siglo XX. El autor se quedó espantado al descubrir los estragos que estaba causando el estalinismo en la Unión Soviética. En La rebelión de la granja, Orwell plantea superar el totalitarismo soviético como herramienta para analizar problemas que afloran en cualquier organización social y política. El afán de poder absoluto por parte de los gobiernos y las dificultades de construir sociedades democráticas. En 1945, muy cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, era tabú que un pensador de izquierda hiciera crítica al régimen soviético. Orwell ya tenía ideada la idea de la rebelión de la granja, pero será en 1945 cuando la vea publicada. Fue rechazada de 4 editoriales debido a la expresión nada sutil contra el estalinismo. Sus personajes reclaman una asociación inmediata con los protagonistas de la Revolución Soviética, Lenin, Stalin y Trotsky. Y como llegaron a decirle a Orwell a través de una editorial, sería menos ofensivo si la casta dominante que aparece en la fábula no fuera la de los cerdos. El hombre es el único ser que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar el arado y su velocidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales, los hace trabajar y les da el mínimo necesario para mantenerlos, y lo demás se lo guarda para él. Estas palabras fueron dichas en el discurso por el viejo mayor, un cerdo de edad y luchador profundo de la justicia. Su plan era invertir roles con los humanos de la granja, convertir a los animales en seres ricos y libres. Menciona que todos los hombres son enemigos y que cada animal de la granja es igual sin importar el tamaño, edad o lo que tiene para dar. Este libro plantea un sistema llamado animalismo, una teoría política ficticia que se asemeja a lo que en la historia fue el estalinismo. Orwell denuncia la terrible dictadura instaurada luego de que Stalin sube al poder, planteada a través de la vida de unos animales conviviendo en una comunidad igualitaria. Este libro contiene un lenguaje fácil y accesible para todos. Incluye humor y capta la atención de todo tipo de lector. La época ni las circunstancias fueron una excusa para abstenerse a leer la historia. Temas como el juego del poder, la ambición y la manipulación de las masas siguen siendo temas vigentes, por lo cual sigue teniendo mucho éxito durante estas fechas.